Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la Copa Euroamericana, cuándo se va a disputar, quiénes van a ser los que van a estar disputando esta competencia, la primera edición y las próximas ediciones que se van a estar disputando, y hablando un poco acerca de la historia de esta misma. Obviamente vamos a hablar de antecedentes, de qué se jugaba antes de esto, cuándo se había jugado ya esta copa, porque vamos a encontrar una copa con exactamente el mismo nombre que se jugaba en el equipos, que ahora vamos a repasar, y hablar todo acerca de este partido que va a estar bastante interesante a partir del año que viene. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente, como les digo siempre, dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita, que gran parte de la gente que ve los videos, más del 60%, no está suscrito y a mí me ayuda un montón, y que además también tienen en la descripción todos los links, tanto de mis redes sociales, también de mis canales secundarios, el de fútbol argentino y el de tenis, para que se puedan pasar y apoyarme ahí también. Así que no mucho más para decir, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además es sponsor oficial del canal. Vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano, tanto de tu equipo como de tu selección favorita y de los equipos que quieras. Lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que encontrás en la descripción y ya la vas a estar descargando en tu teléfono de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Una vez que finalizaron tanto la Copa América del año 2021 como la Eurocopa del año 2020, más allá de que se terminó disputando en el año 2021 por todo lo que tiene que ver con la pandemia, y que se conocieron los ganadores de ambos, por un lado obviamente en la Argentina terminó ganando en Brasil, imponiéndose en la final 1-0 frente justamente al local y logrando levantar un título después de más de 2 décadas, mientras que en el caso de la Eurocopa terminó ganando Italia de muy buena manera frente a Inglaterra, también en Wembley en este caso. La realidad es que en este caso los visitantes se terminaron haciendo frente a los locales más fuertes. Una vez que se conocieron ambos ganadores, se comenzó a gestar la posibilidad de poder hacer algún tipo de torneo que se empieza a jugar de forma oficial entre justamente los campeones de ambas competencias. Esto no es la primera vez que se juega, ni mucho menos, y tiene antecedentes, claramente. Es un torneo que en su momento se conocía como la famosa Copa Artemio Franchi. Esta fue una copa que se jugó de forma oficial en 2 ediciones y también se jugó en 2 ediciones amistosas. Las amistosas fueron en el año 1989 y en el año 1998, pero digamos que como título oficial para la FIFA no cuentan, pero sí se jugó 2 veces de forma oficial, una en el año 1985, donde se enfrentaban justamente el campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América. En el año 85, Francia, que era el campeón de la Eurocopa, le ganó 2-0 a Uruguay, que era el campeón de la Copa América, y en el año 1993, en Mar del Plata, en la Argentina, justamente la selección local se impondría por los penales 5-4, luego de empatar 1-1 frente a la sorprendente Dinamarca, que venía de ganar la Eurocopa. Obviamente esta Copa Artemio Franchi también fue la previa, digamos, o el torneo con el cual se comenzó a generar la famosa Copa Confederaciones, que después es así, duraría durante más años, y que si bien dentro de los participantes que estaban, aparecían también los ganadores de la Copa América y de la Eurocopa, también tenía más integrantes, tenía una selección local, tenía la campeona del mundo que después se incorporó y campeones inclusive también de otras confederaciones, por lo cual, si bien la idea era justamente enfrentar a estos campeones, de a poco se fue desvirtuando y no llegó a ser el torneo que hoy en día se está hablando de esta Copa Euroamericana. Al mismo tiempo, y esto ya lo cuento más como una curiosidad, si uno se pone a tratar de googlear Copa Euroamericana para tener más información, y obviamente en este caso, en mi caso particular, para armar el video, me encontré con algo bastante peculiar, es que este torneo ya existió con este mismo nombre, pero que era completamente distinto. Para arrancar, era una exhibición, no era un torneo oficial. Segundo, era organizado por DirecTV, acá prácticamente la FIFA no tenía nada que ver, y era un torneo que se disputaba entre equipos. Si bien es cierto que lo que tiene en común es que era equipos de Europa o de la UEFA contra equipos de CONMEBOL o de obviamente América. En este caso era un formato bastante peculiar en el cual los equipos jugaban como si fuese justamente en equipo, cada uno iba sumando puntos y al finalizar el torneo se terminaba de determinar un campeón. Tuvo 3 ediciones entre el 2013 y el 2015, en el año 2013 la ganó la UEFA. Dentro de los equipos que participaron estaba Atlético de Madrid, Porto, Sevilla. En el año 2014 también la ganó la UEFA. En este caso participó el Mónaco, la Fiorentina, el Atlético de Madrid. Y la última edición que se disputó fue en el año 2015 y en este caso la ganó América,
que había jugado con Barcelona, Deportivo Cali y San Lorenzo frente al Málaga de España. La realidad es que es un torneo amistoso que no tenía mucha importancia, pero sí me parecía interesante contar que tenía exactamente este mismo nombre. Es decir, que hay un antecedente inclusive de este torneo en el cual se jugó, pero que nada tiene que ver, por si en algún momento se lo cruzan, con este torneo que se va a estar disputando, que como comentábamos antes, es mucho, pero mucho más parecido a lo que era la Copa Confederaciones y principalmente es exactamente lo mismo de lo que era la Copa Artemio Franchi. Una vez que ya hablamos acerca de todo esto, ¿cuál es la idea de la FIFA para este torneo de acá en adelante? La realidad es que cuando se anunció y se terminó de confirmar todo, que fue más o menos, como les decía, en julio se empezó a gestar la idea, se comenzaron a hablar de la posibilidad de distintas sedes. En ese momento la sede que picaba en punta, digamos, la que más posibilidades tenía de ser elegida, era Nueva York, a organizar un partido ahí, que obviamente, como sabrán, Estados Unidos es una plaza que está intentando crecer en el fútbol, que va a tener el Mundial del año 2026 y qué mejor de que tener un partido de esta envergadura para seguir fomentando el deporte. Finalmente, eso ahora vamos a ver, fue cambiando. En ese momento también se especulaba que si iba a ser un torneo fijo, si iba simplemente a ser una ocasión puntualmente. Creo que acá no hay que dejar de lado un condimento que se está jugando o se terminó de, digamos, de organizar este torneo en un marco en el cual un año antes había fallecido Diego Armando Maradona, obviamente uno de los máximos ídolos argentinos a nivel futbolístico y extremadamente querido en Italia, sobre todo por lo que hizo en Napoli. Entonces también se especulaba mucho con la posibilidad de que sea un torneo único en el cual, con la casualidad de que los dos campeones fueron tanto Argentina como Italia, se terminen enfrentando y le hagan un homenaje de verdad a Diego Armando Maradona. Finalmente en septiembre todo esto se terminó de confirmar y prácticamente está todo cocinado en cuanto a dónde se va a jugar, en cuáles van a ser la fecha y cuál es el futuro del torneo de acá en adelante. Como les decía, a fines de septiembre de este año se confirmó que el torneo se va a disputar en junio del año 2022, como todos sabrán, 2022, año mundialista donde a partir de noviembre se va a estar jugando el Mundial del Qatar, así que en la ventana de junio, que ahí se puede jugar partidos amistosos o demás, calculo que ya a esa altura ya van a estar definidas las eliminatorias para ambos equipos, van a estar disputando esta copa que va a tener carácter oficial, va a ser un título más, como en su momento era la Copa Confederaciones, que va a ser un torneo que además ya se confirmó que va a tener como mínimo 3 ediciones, es decir, esta edición más 2 más, una vez que se disputen las próximas Copa América y Eurocopa va a tener 2 ediciones más que van a enfrentar a los campeones, que en algún momento se especuló con la posibilidad de que sea partido ida y vuelta, un partido jugando en Italia, un partido en Argentina, pero la realidad es que obviamente eso conlleva muchísima más logística, por lo cual está todo prácticamente dado para que la sede sea Wembley, justamente en Inglaterra, ya no se habla tanto de los Estados Unidos, y la realidad es que va a ser un torneo que, como les digo, viene a suplantar lo que en su momento era la Copa Artemio Franchi, lo que era la Copa Confederaciones. Un torneo que además en su momento también se planteó como una idea de seguir formando lazos y puentes entre estas confederaciones y que no descarta a futuro inclusive terminar sumando más equipos, lo cual obviamente es medio contradictorio teniendo en cuenta que sacaron la Copa Confederaciones y de a poco están formando un torneo que parece que va a terminar desembocando en lo mismo. En cuanto a lo que puede ser el partido, la verdad que me parece un partido súper interesante. Creo que hoy en día la Argentina de Scaloni está en un gran momento, es uno de las selecciones con una mayor cantidad de partidos invictos, es un equipo que de a poco está jugando cada vez mejor, que obviamente se sacó la espina de ser campeón después de muchísimo tiempo y que tiene jugadores en un gran nivel. Hoy en día obviamente Lionel Messi no hace falta que diga nada, pero tiene un muy buen arquero como Emiliano Martínez, el Cuti Romero está en un gran nivel en la defensa, Rodrigo de Paul en la mitad de la cancha, Lautaro Martínez adelante. La realidad es que tiene un buen equipo conformado, quizás no con tantas figuras como antes, pero tiene un muy buen equipo conformado. E Italia está en un camino muy similar, con varios jóvenes, con algunos jugadores de experiencia, pero que ha formado también un equipo muy competitivo, un muy buen equipo, quizás sin una gran individualidad. Creo que hoy en día si preguntas cuál es la figura de Italia, te puede llegar a salir Donnarumma, Jorginho, pero no te sale un jugador de esos que sea top 3 del mundo. Pero sin embargo creo que es una selección muy interesante que perdió hace poco el invicto frente a España, pero que sigue siendo la más poderosa del mundo y va a ser muy interesante ver justamente a la Argentina enfrentarse con Italia a tan pocos meses de lo que va a ser el Mundial. Un partido que si ambas selecciones clasifican y logran avanzar en las siguientes fases, tranquilamente podría ser un partido de cuartos, semifinales y por qué no de la final del mundo en Qatar. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen en los comentarios su opinión acerca de esta copa, si les parece interesante, si les parece que es lo mismo que ya se venía jugando y que no tiene mucho sentido. A mí particularmente, como les digo, me parece un poco redundante, teniendo en cuenta que se sacó la Copa Confederaciones porque no había lugar en el calendario, pero también al mismo tiempo me parece interesante en la previa del Mundial tener un partido de este nivel que sea oficial, no simplemente un amistoso, para poder medir fuerzas entre las selecciones europeas y americanas.
No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.